Humillada y en la calle. Hasta ganar la lotería. Lo que hice con quienes me rechazaron te dará escalofríos. El aire helado de la madrugada me mordía las mejillas, un recordatorio cruel de mi nueva realidad. Las calles de la ciudad, antes un lienzo de oportunidades, ahora se extendían ante mí como un abismo vacío. Cada paso resonaba con el eco de las puertas que se habían cerrado en mi cara, de las miradas de desprecio que me habían acompañado hasta este punto. Tenía 32 años, una edad que se suponía debía ser la cúspide de la vida adulta, pero me sentía más perdida que nunca, despojada de todo, reducida a una sombra que vagaba sin rumbo. Recordaba con una nitidez dolorosa la última vez que Ricardo me había hablado. Fue en su oficina, un espacio pulcro y moderno que contrastaba brutalmente con el caos que se había desatado en mi vida. Lo siento, pero no encajas, había dicho, su voz teñida de una falsa compasión que solo lograba agravar mi humillación. Elena, mi supuesta amiga, había sentido en silencio, su mirada esquiva confirmando la traición. Me habían desechado como si fuera un objeto inservible, y ahora, sin trabajo, sin hogar, solo me quedaba la ropa que llevaba puesta y un puñado de monedas en el bolsillo. Me detuve bajo la luz mortecina de una farola, el frío calándome los huesos. El peso del mundo parecía aplastarme. ¿Cómo había llegado a esto? Una serie de malas decisiones, de confiar ciegamente en las personas equivocadas, me habían traído a esta encrucijada desoladora. La rabia y la desesperación luchaban en mi interior, amenazando con consumirme. En ese momento de profunda oscuridad, un pensamiento fugaz, casi un susurro, se abrió paso entre el torbellino de mi angustia. Una pequeña esperanza, tan frágil como el cristal, comenzó a germinar en la tierra árida de mi desesperación. No podía quedarme aquí, derrotada. Tenía que encontrar una manera de salir de este infierno. El frío de la calle se había vuelto un compañero constante, un recordatorio tangible de mi caída. Las primeras horas de la mañana eran las peores, cuando el mundo aún dormía y yo vagaba sin destino, mi único refugio el anonimato de las sombras. Me había alejado del centro de la ciudad, buscando la relativa calma de los barrios menos transitados. Las fachadas de los edificios, antes símbolos de progreso y aspiración, ahora me parecían mudos testigos de mi fracaso. Cada ventana cerrada, cada puerta atrancada, era un eco de la oficina de Ricardo y de la indiferencia de Elena. Me senté en el peldaño de una vieja portería, intentando reunir el valor para seguir adelante. El estómago me rugía, un sonido vergonzoso en el silencio de la calle. No tenía nada. Ni un céntimo para un café, ni un lugar donde guarecerme. La desesperación amenazaba con ahogarme por completo. Recordé entonces algo que había guardado, un pequeño talismán de tiempos mejores, aunque ahora su valor parecía irónico. Busqué en el bolsillo interior de mi chaqueta, la única prenda que me quedaba de mi vida anterior, y mis dedos rozaron el tacto áspero del cuero. Era un diario, un viejo compañero de muchas confidencias, cuyas páginas habían sido testigos de mis sueños y ambiciones. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras entradas eran de hace años, llenas de la energía y el optimismo de quien cree que el mundo está a sus pies. Escribí sobre mi primer día en la empresa, sobre la emoción de conocer a Ricardo, un hombre que proyectaba una seguridad que me inspiraba confianza, y sobre Elena, cuya risa contagiosa me había hecho sentir que había encontrado una verdadera amiga. Con el paso del tiempo, las entradas se volvieron más reflexivas, teñidas de la creciente presión y las exigencias del mundo corporativo. Había anotado las largas noches de trabajo, los sacrificios personales, la constante lucha por demostrar mi valía en un entorno dominado por la competencia feroz. Había detallado la gradual erosión de mi confianza, los comentarios velados, las oportunidades que se me escapaban mientras otros, a menudo menos cualificados, parecían ascender sin esfuerzo. Ricardo, que al principio me había parecido un mentor, se había transformado en una figura distante, cuyas evaluaciones se volvían cada vez más críticas y, a mi parecer, injustas. Elena, por su parte, había ido tejiendo una red de alianzas sutiles, y yo, ingenua, no había percibido la sutil maniobra que me dejaba cada vez más aislada. Pasé las páginas hasta llegar a las más recientes, escritas en un momento de creciente angustia. Describían la sensación de ser observada, de que cada palabra y cada acción eran analizadas con lupa. Había plasmado la creciente paranoia, la certeza de que algo se tramaba en mi contra. Y luego, la entrada final, escrita la noche antes de la reunión que lo cambiaría todo. En ella, desahogaba mi frustración, mi rabia contenida, mi profunda sensación de traición. No había mencionado nombres, pero la intensidad de mis palabras era un grito silencioso contra aquellos que me habían herido. Mientras releía mis propias anotaciones,
Una extraña calma comenzó a apoderarse de mí. No era resignación, sino una especie de claridad helada. La experiencia, por dolorosa que fuera, me había enseñado algo. Había aprendido a leer entre líneas, a desconfiar de las apariencias, a reconocer la fragilidad de las relaciones basadas en el interés. La humillación sufrida, la soledad de la calle, todo ello había actuado como un crisol, fundiendo mis debilidades y forjando una nueva fortaleza. Humillada y en la calle. Hasta ganar la lotería. Lo que hice con quienes me rechazaron te dará escalofríos. El aire helado de la madrugada me mordía las mejillas, un recordatorio cruel de mi nueva realidad. Las calles de la ciudad, antes un lienzo de oportunidades, ahora se extendían ante mí como un abismo vacío. Cada paso resonaba con el eco de las puertas que se habían cerrado en mi cara, de las miradas de desprecio que me habían acompañado hasta este punto. Tenía 32 años, una edad que se suponía debía ser la cúspide de la vida adulta, pero me sentía más perdida que nunca, despojada de todo, reducida a una sombra que vagaba sin rumbo. Recordaba con una nitidez dolorosa la última vez que Ricardo me había hablado. Fue en su oficina, un espacio pulcro y moderno que contrastaba brutalmente con el caos que se había desatado en mi vida. Lo siento, pero no encajas, había dicho, su voz teñida de una falsa compasión que solo lograba agravar mi humillación. Elena, mi supuesta amiga, había sentido en silencio, su mirada esquiva confirmando la traición. Me habían desechado como si fuera un objeto inservible, y ahora, sin trabajo, sin hogar, solo me quedaba la ropa que llevaba puesta y un puñado de monedas en el bolsillo. Me detuve bajo la luz mortecina de una farola, el frío calándome los huesos. El peso del mundo parecía aplastarme. ¿Cómo había llegado a esto? Una serie de malas decisiones, de confiar ciegamente en las personas equivocadas, me habían traído a esta encrucijada desoladora. La rabia y la desesperación luchaban en mi interior, amenazando con consumirme. En ese momento de profunda oscuridad, un pensamiento fugaz, casi un susurro, se abrió paso entre el torbellino de mi angustia. Una pequeña esperanza, tan frágil como el cristal, comenzó a germinar en la tierra árida de mi desesperación. No podía quedarme aquí, derrotada. Tenía que encontrar una manera de salir de este infierno. El frío de la calle se había vuelto un compañero constante, un recordatorio tangible de mi caída. Las primeras horas de la mañana eran las peores, cuando el mundo aún dormía y yo vagaba sin destino, mi único refugio el anonimato de las sombras. Me había alejado del centro de la ciudad, buscando la relativa calma de los barrios menos transitados. Las fachadas de los edificios, antes símbolos de progreso y aspiración, ahora me parecían mudos testigos de mi fracaso. Cada ventana cerrada, cada puerta atrancada, era un eco de la oficina de Ricardo y de la indiferencia de Elena. Me senté en el peldaño de una vieja portería, intentando reunir el valor para seguir adelante. El estómago me rugía, un sonido vergonzoso en el silencio de la calle. No tenía nada. Ni un céntimo para un café, ni un lugar donde guarecerme. La desesperación amenazaba con ahogarme por completo. Recordé entonces algo que había guardado, un pequeño talismán de tiempos mejores, aunque ahora su valor parecía irónico. Busqué en el bolsillo interior de mi chaqueta, la única prenda que me quedaba de mi vida anterior, y mis dedos rozaron el tacto áspero del cuero. Era un diario, un viejo compañero de muchas confidencias, cuyas páginas habían sido testigos de mis sueños y ambiciones. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras entradas eran de hace años, llenas de la energía y el optimismo de quien cree que el mundo está a sus pies. Escribí sobre mi primer día en la empresa, sobre la emoción de conocer a Ricardo, un hombre que proyectaba una seguridad que me inspiraba confianza, y sobre Elena, cuya risa contagiosa me había hecho sentir que había encontrado una verdadera amiga. Con el paso del tiempo, las entradas se volvieron más reflexivas, teñidas de la creciente presión y las exigencias del mundo corporativo. Había anotado las largas noches de trabajo, los sacrificios personales, la constante lucha por demostrar mi valía en un entorno dominado por la competencia feroz. Había detallado la gradual erosión de mi confianza, los comentarios velados, las oportunidades que se me escapaban mientras otros, a menudo menos cualificados, parecían ascender sin esfuerzo. Ricardo, que al principio me había parecido un mentor, se había transformado en una figura distante, cuyas evaluaciones se volvían cada vez más críticas y, a mi parecer, injustas. Elena, por su parte, había ido tejiendo una red de alianzas sutiles, y yo, ingenua, no había percibido la sutil maniobra que me dejaba cada vez más aislada. Pasé las páginas hasta llegar a las más recientes, escritas en un momento de creciente angustia. Describían la sensación de ser observada,
de que cada palabra y cada acción eran analizadas con lupa. Había plasmado la creciente paranoia, la certeza de que algo se tramaba en mi contra. Y luego, la entrada final, escrita la noche antes de la reunión que lo cambiaría todo. En ella, desahogaba mi frustración, mi rabia contenida, mi profunda sensación de traición. No había mencionado nombres, pero la intensidad de mis palabras era un grito silencioso contra aquellos que me habían herido. Mientras releía mis propias anotaciones, una extraña calma comenzó a apoderarse de mí. No era resignación, sino una especie de claridad helada. La experiencia, por dolorosa que fuera, me había enseñado algo. Había aprendido a leer entre líneas, a desconfiar de las apariencias, a reconocer la fragilidad de las relaciones basadas en el interés. La humillación sufrida, la soledad de la calle, todo ello había actuado como un crisol, fundiendo mis debilidades y forjando una nueva fortaleza. El tiempo que ellos me habían quitado, ahora lo usaría en mi beneficio. El sol avanzaba en el cielo, marcando el paso del día. Sentí una energía renovada, una chispa de esperanza que ardía con fuerza. La calle me había despojado de todo lo material, pero me había regalado algo invaluable, la perspectiva. Había visto el abismo y había decidido no caer en él. En cambio, lo usaría como trampolín. El camino sería arduo, lleno de obstáculos, pero la determinación que sentía en ese momento era mi guía más segura. Sabía que el juego había cambiado, y que las reglas ahora las dictaría yo. El parque se convirtió en mi santuario improvisado. El sol, que antes me había parecido un enemigo implacable, ahora bañaba el follaje con una luz dorada que prometía un nuevo comienzo. Me senté en el banco, el diario abierto sobre mis rodillas, y con el bolígrafo que había encontrado, comencé a trazar el mapa de mi resurrección. No era una venganza lo que buscaba, no en el sentido crudo y destructivo de la palabra. Era una reestructuración del poder, un reequilibrio de las fuerzas que me habían empujado al abismo. Ricardo y Elena, en su arrogancia, habían creído que mi caída era definitiva. Qué equivocados estaban. Con la experiencia de quien ha mirado la desesperación a los ojos, sabía que las palabras escritas en aquel diario eran mi arma más potente. No eran meras anotaciones de un pasado doloroso, eran el testimonio silencioso de mi talento, de mis horas de dedicación, de mi visión estratégica que ellos habían robado y pervertido. Cada línea era una semilla plantada en tierra fértil, esperando el momento adecuado para germinar. Mi mente, antes nublada por la conmoción y la humillación, ahora trabajaba con una claridad cristalina. Había aprendido a observar, a escuchar, a descifrar las intenciones ocultas tras las sonrisas falsas y las promesas vacías. Recordé la primera vez que había sentido la punzada de la duda respecto a Ricardo. Fue durante una de las reuniones de evaluación. Había presentado un proyecto innovador, fruto de semanas de arduo trabajo y análisis profundo. Él me escuchó con esa paciencia condescendiente que ahora identificaba como una máscara, y al final, con un gesto casi imperceptible, desestimó mis hallazgos, atribuyendo mi éxito a la suerte o a la ayuda de otros. Elena, a mi lado, había sentido con la cabeza, su mirada esquiva, una complicidad tácita que me heló la sangre. En aquel momento, la semilla de la desconfianza comenzó a germinar. Ahora, sentada en aquel banco, desgranaba esos recuerdos con una precisión quirúrgica. Cada detalle era una pieza del rompecabezas. Las horas extras que había invertido, los fines de semana sacrificados, las oportunidades personales que había dejado pasar. Todo ello había sido para construir un futuro que me habían arrebatado. Pero la calle me había enseñado una lección invaluable, la resiliencia. Me había despojado de todo lo material, pero me había regalado una perspectiva nueva, una fuerza interior que no sabía que poseía. El plan tomaba forma en mi mente, una estructura sólida y bien definida. Necesitaba información, y sabía exactamente dónde encontrarla. Las llaves del ático de Ricardo, un detalle insignificante que le había pasado por alto en su prisa por deshacerse de mí, se convirtieron de repente en la llave maestra de mi futuro. Las guardaba en un bolsillo oculto de mi chaqueta, un recuerdo de un tiempo en que la confianza era un bien preciado. No las había olvidado. El sol empezaba a descender, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. La ciudad, que había sido testigo de mi caída, ahora se preparaba para ser el escenario de mi ascenso. Sentí una oleada de energía, una determinación férrea que me impulsaba a actuar. Ya no era la víctima indefensa. Era una estratega, una arquitecta de mi propio destino. El juego había cambiado, y las reglas, a partir de ahora, las dictaría yo. La noche que se cernía sobre la ciudad no era un manto de oscuridad, sino una promesa de oportunidades ocultas,
un lienzo en blanco para pintar mi nueva realidad. La humillación se había transformado en combustible, la traición en mi arma más afilada. Ellos habían subestimado mi capacidad de recuperación, mi tenacidad. Ahora, iban a descubrir cuán equivocados estaban. El sol, que antes me había parecido un enemigo implacable, ahora bañaba el follaje con una luz dorada que prometía un nuevo comienzo. Me senté en el banco, el diario abierto sobre mis rodillas, y con el bolígrafo que había encontrado, comencé a trazar el mapa de mi resurrección. No era una venganza lo que buscaba, no en el sentido crudo y destructivo de la palabra. Era una reestructuración del poder, un reequilibrio de las fuerzas que me habían empujado al abismo. Ricardo y Elena, en su arrogancia, habían creído que mi caída era definitiva. Qué equivocados estaban. Con la experiencia de quien ha mirado la desesperación a los ojos, sabía que las palabras escritas en aquel diario eran mi arma más potente. No eran meras anotaciones de un pasado doloroso, eran el testimonio silencioso de mi talento, de mis horas de dedicación, de mi visión estratégica que ellos habían robado y pervertido. Cada línea era una semilla plantada en tierra fértil, esperando el momento adecuado para germinar. Mi mente, antes nublada por la conmoción y la humillación, ahora trabajaba con una claridad cristalina. Había aprendido a observar, a escuchar, a descifrar las intenciones ocultas tras las sonrisas falsas y las promesas vacías. Recordé la primera vez que había sentido la punzada de la duda respecto a Ricardo. Fue durante una de las reuniones de evaluación. Había presentado un proyecto innovador, fruto de semanas de arduo trabajo y análisis profundo. Él me escuchó con esa paciencia condescendiente que ahora identificaba como una máscara, y al final, con un gesto casi imperceptible, desestimó mis hallazgos, atribuyendo mi éxito a la suerte o a la ayuda de otros. Elena, a mi lado, había sentido con la cabeza, su mirada esquiva, una complicidad tácita que me heló la sangre. En aquel momento, la semilla de la desconfianza comenzó a germinar. Ahora, sentada en aquel banco, desgranaba esos recuerdos con una precisión quirúrgica. Cada detalle era una pieza del rompecabezas. Las horas extras que había invertido, los fines de semana sacrificados, las oportunidades personales que había dejado pasar, todo ello había sido para construir un futuro que me habían arrebatado. Pero la calle me había enseñado una lección invaluable, la resiliencia. Me había despojado de todo lo material, pero me había regalado una perspectiva nueva, una fuerza interior que no sabía que poseía. El plan tomaba forma en mi mente, una estructura sólida y bien definida. Necesitaba información, y sabía exactamente dónde encontrarla. Las llaves del ático de Ricardo, un detalle insignificante que él había pasado por alto en su prisa por deshacerse de mí, se convirtieron de repente en la llave maestra de mi futuro. Las guardaba en un bolsillo oculto de mi chaqueta, un recuerdo de un tiempo en que la confianza era un bien preciado. No las había olvidado. El sol empezaba a descender, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. La ciudad, que había sido testigo de mi caída, ahora se preparaba para ser el escenario de mi ascenso. Sentí una oleada de energía, una determinación férrea que me impulsaba a actuar. Ya no era la víctima indefensa. Era una estratega, una arquitecta de mi propio destino. El juego había cambiado, y las reglas, a partir de ahora, las dictaría yo. La noche que se cernía sobre la ciudad no era un manto de oscuridad, sino una promesa de oportunidades ocultas, un lienzo en blanco para pintar mi nueva realidad. La humillación se había transformado en combustible, la traición en mi arma más afilada. Ellos habían subestimado mi capacidad de recuperación, mi tenacidad. Ahora, iban a descubrir cuán equivocados estaban. La luz menguante me daba un pretexto para moverme. Necesitaba un lugar más discreto, un espacio donde la planificación pudiera convertirse en acción. El parque, tan sereno durante el día, se volvía un lugar de sombras y susurros al caer la noche. No era el ambiente que buscaba para los siguientes pasos. La idea de las llaves del ático de Ricardo revoloteaba en mi cabeza como un ave nocturna. Era el momento. Con una determinación renovada, me levanté del banco. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro, despejando cualquier rastro de duda. Caminé con paso firme, ya no a la deriva, sino con un propósito claro. La dirección era el viejo edificio de Ricardo, un lugar que antes me había parecido un símbolo de éxito y ahora representaba el epicentro de mi estrategia. Cada paso resonaba con la fuerza de una decisión irrevocable. La ciudad, con sus luces parpadeantes que comenzaban a iluminar la oscuridad, se transformaba en un laberinto de posibilidades. Mi conocimiento de sus calles, adquirido en innumerables viajes para reuniones y eventos,
era ahora una ventaja incalculable. Sabía los atajos, las rutas menos transitadas, los puntos ciegos de la vigilancia. La noche se presentaba como mi aliada, envolviéndome en su manto protector mientras me acercaba a mi objetivo. No sentía miedo, sino una excitación contenida, la adrenalina de quien se adentra en territorio desconocido pero familiar. El edificio de Ricardo se alzaba imponente, una silueta oscura contra el cielo crepuscular. Las luces de las oficinas aún brillaban, un recordatorio de la rutina que había sido mi vida y que ahora estaba a punto de desmantelar. Mis pasos se ralentizaron al acercarme a la entrada trasera, la que Ricardo usaba para evitar la atención de la recepción principal. El callejón estaba desierto, iluminado por una solitaria farola que proyectaba sombras alargadas. Saqué las llaves del bolsillo. El metal frío se sintió familiar en mi mano. Un leve temblor recorrió mis dedos, no de nerviosismo, sino de anticipación. La primera llave giró en la cerradura con un clic suave, casi inaudible. El sonido, sin embargo, retumbó en mi interior como el inicio de una nueva era. Empujé la puerta y me adentré en la oscuridad del edificio, lista para recuperar lo que me pertenecía y para reescribir mi historia. El aire, cargado con el olor a cera y a papel viejo, me recibió como un fantasma del pasado. El silencio era denso, solo interrumpido por el latido acelerado de mi propio corazón. El aire, cargado con el olor a cera y a papel viejo, me recibió como un fantasma del pasado. El silencio era denso, solo interrumpido por el latido acelerado de mi propio corazón. Me moví con cautela por los pasillos oscuros, mis pasos resonando débilmente sobre la moqueta desgastada. Cada sombra parecía albergar un recuerdo, cada crujido del edificio era un eco de mi antigua vida. Subí las escaleras hacia el ático, un espacio que Ricardo solía mantener cerrado con llave, un santuario de sus ambiciones, y como pronto descubriría, de sus secretos. La puerta del ático cedió con un gemido sordo. El haz de mi linterna barrió la estancia, revelando montañas de cajas polvorientas, muebles cubiertos con sábanas blancas y un desorden organizado que hablaba de una mente que coleccionaba más de lo que necesitaba. Mi objetivo no era el desorden, sino la información. Sabía que, en algún lugar de este caos, se escondía la prueba irrefutable de su fraude, la evidencia de cómo habían manipulado mis proyectos, mis ideas, mi futuro. Empecé a hurgar entre las cajas, mi respiración agitada por la mezcla de adrenalina y la tensión del momento. Había una caja en particular, marcada con un simple personal, que me llamó la atención. Estaba colocada en un rincón, casi oculta, como si su contenido fuera algo que él mismo prefería olvidar. Con manos temblorosas, la abrí. Dentro, encontré documentos que parecían ser originales, contratos firmados, y lo que más me heló la sangre, una fotografía antigua de Elena y Ricardo, sonriendo a la cámara, una imagen de complicidad que ahora me resultaba nauseabunda. Pero mi mirada se detuvo en algo más. Debajo de la fotografía, había un objeto envuelto en un paño de terciopelo. Lo desenvolví con cuidado. Era un antiguo reloj de bolsillo de plata, grabado con unas iniciales que no eran las de Ricardo. Al abrirlo, descubrí un mecanismo delicado y una fecha inscrita en el interior, la fecha de nacimiento de mi padre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi padre, a quien Ricardo había conocido brevemente antes de su fallecimiento, siempre había guardado celosamente este reloj, un legado familiar. ¿Cómo había llegado a manos de Ricardo? La revelación me golpeó con la fuerza de una marea. No se trataba solo de robo de propiedad intelectual, de traición profesional. Había algo más personal, algo mucho más oscuro y retorcido. La avaricia de Ricardo no conocía límites, y la complicidad de Elena, su silencio cómplice, se hacía aún más insoportable. Este reloj, este pedazo de mi historia familiar, estaba en su posesión. Era una profanación. Con la fotografía y el reloj en mi poder, sentí que el propósito de mi incursión se había ampliado. Ya no buscaba solo la justicia profesional, sino también una forma de honrar la memoria de mi padre, de recuperar lo que me habían arrebatado en todos los niveles. La noche se extendía afuera, pero dentro de aquel ático polvoriento, una nueva claridad se abría paso. El camino hacia la verdad era más intrincado de lo que había imaginado, pero ahora, con estas piezas del rompecabezas en mis manos, estaba más decidida que nunca a armarlo todo. La venganza, si es que se le podía llamar así, se sentía ahora como una forma de restauración, de poner las cosas en su sitio, de recuperar no solo mi reputación, sino también mi dignidad y un pedazo de mi alma. El peso del antiguo reloj de bolsillo de plata en mi mano se sentía más que el metal. Era el peso de la historia, de la traición y de un dolor que se extendía más allá de lo profesional.
La fotografía antigua de Elena y Ricardo, con sus sonrisas falsas, era la prueba de su complicidad en un juego sucio que ahora revelaba capas más profundas de crueldad. Me quedé inmóvil en aquel ático polvoriento, la única luz proveniente de mi linterna, mientras la verdad se desplegaba ante mí como una mortaja. La idea de Ricardo poseyendo algo tan íntimo de mi padre, un hombre que él apenas conoció, era una bofetada en la cara. Era una profanación, una invasión de mi espacio más sagrado. La avaricia que me había empujado a la calle, la que me había robado mis proyectos y mi reputación, ahora se manifestaba en un nivel personal y visceral. Las luces de las oficinas aún brillaban, un recordatorio de la rutina que había sido mi vida y que ahora estaba a punto de desmantelar. Mis pasos se ralentizaron al acercarme a la entrada trasera, la que Ricardo usaba para evitar la atención de la recepción principal. El callejón estaba desierto, iluminado por una solitaria farola que proyectaba sombras alargadas. Saqué las llaves del bolsillo. El metal frío se sintió familiar en mi mano. Un leve temblor recorrió mis dedos, no de nerviosismo, sino de anticipación. La primera llave giró en la cerradura con un clic suave, casi inaudible. El sonido, sin embargo, retumbó en mi interior como el inicio de una nueva era. Empujé la puerta y me adentré en la oscuridad del edificio, lista para recuperar lo que me pertenecía y para reescribir mi historia. El aire, cargado con el olor a cera y a papel viejo, me recibió como un fantasma del pasado. El silencio era denso, solo interrumpido por el latido acelerado de mi propio corazón. El aire, cargado con el olor a cera y a papel viejo, me recibió como un fantasma del pasado. El silencio era denso, solo interrumpido por el latido acelerado de mi propio corazón. Me moví con cautela por los pasillos oscuros, mis pasos resonando débilmente sobre la moqueta desgastada. Cada sombra parecía albergar un recuerdo, cada crujido del edificio era un eco de mi antigua vida. Subí las escaleras hacia el ático, un espacio que Ricardo solía mantener cerrado con llave, un santuario de sus ambiciones, y como pronto descubriría, de sus secretos. La puerta del ático cedió con un gemido sordo. El haz de mi linterna barrió la estancia, revelando montañas de cajas polvorientas, muebles cubiertos con sábanas blancas y un desorden organizado que hablaba de una mente que coleccionaba más de lo que necesitaba. Mi objetivo no era el desorden, sino la información. Sabía que, en algún lugar de este caos, se escondía la prueba irrefutable de su fraude, la evidencia de cómo habían manipulado mis proyectos, mis ideas, mi futuro. Empecé a hurgar entre las cajas, mi respiración agitada por la mezcla de adrenalina y la tensión del momento. Había una caja en particular, marcada con un simple personal, que me llamó la atención. Estaba colocada en un rincón, casi oculta, como si su contenido fuera algo que él mismo prefería olvidar. Con manos temblorosas, la abrí. Dentro, encontré documentos que parecían ser originales, contratos firmados, y lo que más me heló la sangre, una fotografía antigua de Elena y Ricardo, sonriendo a la cámara, una imagen de complicidad que ahora me resultaba nauseabunda. Pero mi mirada se detuvo en algo más. Debajo de la fotografía, había un objeto envuelto en un paño de terciopelo. Lo desenvolví con cuidado. Era un antiguo reloj de bolsillo de plata, grabado con unas iniciales que no eran las de Ricardo. Al abrirlo, descubrí un mecanismo delicado y una fecha inscrita en el interior, la fecha de nacimiento de mi padre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi padre, a quien Ricardo había conocido brevemente antes de su fallecimiento, siempre había guardado celosamente este reloj, un legado familiar. ¿Cómo había llegado a manos de Ricardo? La revelación me golpeó con la fuerza de una marea. No se trataba solo de robo de propiedad intelectual, de traición profesional. Había algo más personal, algo mucho más oscuro y retorcido. La avaricia de Ricardo no conocía límites, y la complicidad de Elena, su silencio cómplice, se hacía aún más insoportable. Este reloj, este pedazo de mi historia familiar, estaba en su posesión. Era una profanación. Con la fotografía y el reloj en mi poder, sentí que el propósito de mi incursión se había ampliado. Ya no buscaba solo la justicia profesional, sino también una forma de honrar la memoria de mi padre, de recuperar lo que me habían arrebatado en todos los niveles. La noche se extendía afuera, pero dentro de aquel ático polvoriento, una nueva claridad se abría paso. El camino hacia la verdad era más intrincado de lo que había imaginado, pero ahora, con estas piezas del rompecabezas en mis manos, estaba más decidida que nunca a armarlo todo. La venganza, si es que se le podía llamar así, se sentía ahora como una forma de restauración, de poner las cosas en su sitio, de recuperar no solo mi reputación, sino también mi dignidad y un pedazo de mi alma.
El peso del antiguo reloj de bolsillo de plata en mi mano se sentía más que el metal. Era el peso de la historia, de la traición y de un dolor que se extendía más allá de lo profesional. La fotografía antigua de Elena y Ricardo, con sus sonrisas falsas, era la prueba de su complicidad en un juego sucio que ahora revelaba capas más profundas de crueldad. Me quedé inmóvil en aquel ático polvoriento, la única luz proveniente de mi linterna, mientras la verdad se desplegaba ante mí como una mortaja. La idea de Ricardo poseyendo algo tan íntimo de mi padre, un hombre que él apenas conoció, era una bofetada en la cara. Era una profanación, una invasión de mi espacio más sagrado. La avaricia que me había empujado a la calle, la que me había robado mis proyectos y mi reputación, ahora se manifestaba en un nivel personal y visceral. Sentí una oleada de rabia, pero no la rabia ciega y destructiva que ellos esperaban. Era una rabia fría, calculada, la que alimenta la determinación. Con cuidado, volví a envolver el reloj en su paño de terciopelo y lo guardé junto a la fotografía en mi bolso. Sabía que estos objetos eran la clave, las piezas de un rompecabezas que me permitirían no solo exponerlos, sino también recuperar una parte de mi identidad que me habían arrebatado. El silencio del ático, antes opresivo, ahora se sentía como un cómplice, un testigo mudo de mi despertar. Descendí las escaleras con una nueva ligereza en mis pasos, a pesar del peso de lo que llevaba. La oscuridad de los pasillos ya no me intimidaba, se sentía como un velo protector. Al salir por la puerta trasera, el aire fresco de la noche me recibió como un bálsamo. La ciudad, con sus luces parpadeantes, se extendía ante mí, un lienzo de posibilidades. En aquel momento, mi enfoque cambió. Ya no se trataba solo de recuperar mi carrera, sino de desmantelar la red de engaños que habían tejido. El robo de mi trabajo era solo la punta del iceberg. El reloj de mi padre era la prueba de una crueldad más profunda, una que apuntaba a un patrón de comportamiento despreciable que se extendía mucho antes de mi llegada. Caminé por las calles desiertas, mi mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba un lugar seguro para examinar los documentos, para trazar mi próximo movimiento. El conocimiento que había adquirido en los últimos tiempos, las lecciones aprendidas en la calle, me habían enseñado a ser precavida, a no confiar en las apariencias. Mientras me alejaba del edificio de Ricardo, sentí una extraña calma. La humillación y la desesperación habían sido reemplazadas por una resolución férrea. Ellos creían que me habían roto, que me habían reducido a nada. Qué equivocados estaban. Me habían despojado de todo, pero me habían regalado algo invaluable. La perspectiva de quien ha mirado la oscuridad a los ojos y ha decidido volver a la luz, pero esta vez, armada hasta los dientes. La noche era joven, y mi venganza, o más bien, mi justicia, apenas estaba comenzando a tomar forma. El aire de la calle me pareció frío, punzante, un contraste brutal con la atmósfera viciada del ático. Apreté el bolso donde guardaba la fotografía y el reloj, sintiendo su peso como un ancla en medio de la confusión. La ciudad, antes un símbolo de oportunidades, ahora se sentía como un laberinto hostil. Cada sombra proyectada por las farolas parecía ocultar un peligro, cada sonido lejano era una amenaza potencial. Necesitaba un refugio, un lugar donde poder procesar la magnitud de lo descubierto y planificar mi siguiente movimiento. Mi mente, aún acelerada por la adrenalina, buscaba desesperadamente un resquicio de cordura. Recordé un pequeño café que solía frecuentar en mis primeros días en la ciudad, un lugar discreto, alejado de las zonas más transitadas. Era un sitio acogedor, con mesas de madera oscura y un aroma persistente a café recién molido que siempre me había reconfortado. Con pasos decididos, me dirigí hacia allí, intentando proyectar una calma que no sentía. Las calles estaban casi desiertas. La noche había avanzado y la mayoría de los habitantes buscaban el calor de sus hogares. Era una soledad que, en otras circunstancias, me habría resultado melancólica, pero ahora se sentía como una aliada. Al llegar, el tintineo de una campanilla anunció mi entrada. El lugar estaba casi vacío, solo un par de parroquianos absortos en sus pensamientos. Me senté en una mesa apartada, cerca de la ventana, y pedí un café solo. Mientras esperaba, saqué el antiguo reloj de bolsillo de plata. La luz tenue del café se reflejó en su superficie pulida, revelando las intrincadas grabaciones y las iniciales desconocidas. La fecha inscrita en su interior, el día del nacimiento de mi padre, era un recordatorio constante de la profanación. ¿Cómo había llegado a manos de Ricardo? La pregunta resonaba en mi cabeza, alimentando una sed de respuestas que iba más allá de la simple justicia profesional. El camarero dejó el café frente a mí. Tomé un sorbo, el calor amargo recorriendo mi garganta.
La fotografía antigua de Elena y Ricardo, sus sonrisas falsas, se materializó en mi mente. Su complicidad, su pacto silencioso, me provocaba una náusea profunda. Habían robado mi trabajo, mi futuro, pero ahora entendía que el daño era mucho más profundo, una herida infligida directamente en mi historia familiar. Ricardo no solo había explotado mi talento, sino que había profanado la memoria de mi padre. La rabia, que había contenido en el ático, comenzó a hervir de nuevo, pero esta vez era diferente. No era una rabia destructiva, sino una fuerza impulsora, una determinación férrea. Me di cuenta de que no podía permitir que esto quedara impune. Mi objetivo ya no era solo recuperar lo que me habían robado, sino desmantelar por completo su imperio de engaños. El antiguo reloj de bolsillo de plata, que había sacado del bolso en el café, ahora reposaba sobre un trozo de madera podrida. Su brillo apagado era un mudo testigo de la historia que contenía, una historia que Ricardo había pervertido. Pensé en mi padre, en la inocencia con la que debió haber usado este reloj, ajeno a que algún día sería un trofeo en manos de un ladrón de identidades. La rabia, que había empezado a calmarse, volvió a avivarse, pero esta vez era una furia fría y calculada. No era la rabia impulsiva de quien ha sido traicionado, sino la furia implacable de quien ha descubierto una verdad terrible y se dispone a desenterrarla por completo. Pasé horas revisando los papeles, mi mente trabajando a toda velocidad para conectar los puntos, para construir el caso irrefutable contra ellos. Cada documento era una pieza del rompecabezas, cada nombre una pista. Me di cuenta de que esto iba mucho más allá de mi propio perjuicio. Habían estafado a muchos, habían destruido vidas con la misma facilidad con la que respiraban. La magnitud de su engaño era abrumadora, pero también me daba una fuerza renovada. No estaba luchando solo por mí, estaba luchando por todos aquellos que habían sido silenciados por su codicia. El cansancio empezaba a hacer mella, pero la adrenalina me mantenía alerta. La noche avanzaba y el frío del almacén se filtraba hasta mis huesos. Sin embargo, en medio de esa desolación, sentí una extraña sensación de propósito. Había encontrado mi campo de batalla, y estaba armada con la verdad. El siguiente paso era crucial. Necesitaba más pruebas, pruebas que no pudieran ser negadas ni falsificadas. Y para eso, debía volver a acercarme a ellos, infiltrarme de nuevo en su mundo de mentiras, pero esta vez, con un plan. La suerte, esa que me había sido esquiva durante tanto tiempo, sentía que empezaba a cambiar de bando. Con la primera luz del alba asomando tímidamente por las grietas del tejado, recogí los documentos. El peso del reloj en mi bolsillo era un recordatorio constante de mi misión. Sabía que el camino sería peligroso, que Ricardo y Elena no se rendirían fácilmente. Pero la humillación que había sufrido, la profanación de la memoria de mi padre, eran un combustible que no se extinguía. Estaba lista para jugar su juego, pero con mis propias reglas. El frío del amanecer se colaba por las rendijas del viejo almacén, un recordatorio tangible de las últimas horas. Había pasado la noche desgranando la maraña de engaños, cada documento una pieza más en el tablero de ajedrez que Ricardo y Elena habían orquestado. La primera luz, tímida y grisácea, me encontró con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero con una claridad mental que no sentía desde hacía años. La furia, que antes me consumía, se había transformado en una determinación férrea. Ya no era solo una víctima buscando justicia personal, era la depositaria de una verdad que debía ser expuesta. Mi siguiente movimiento era delicado, casi un acto de contorsionismo emocional. Necesitaba volver a su mundo, al epicentro de la falsedad, pero esta vez, no como la empleada sumisa, sino como una amenaza latente, armada con el conocimiento que ellos creían enterrado. La idea de acercarme a ellos me revolvía el estómago, pero la imagen de mi padre, y la profanación de su legado, me impulsaba hacia adelante. Con la discreción aprendida en los años de calle, me deslicé fuera del almacén. La ciudad despertaba lentamente, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. Cada paso era un cálculo, cada sombra un posible escondite. Mi mente trabajaba a toda máquina, trazando un plan que me permitirá acceder a información más sensible, a pruebas irrefutables que cerraran el círculo. Pensé en la posibilidad de contactar a alguien de confianza, pero la paranoia, esa vieja amiga, me susurraba al oído que no podía arriesgarme. La soledad era mi aliada, mi escudo. El peso del antiguo reloj de bolsillo de plata en mi bolsillo era un ancla, un recordatorio constante de mi propósito. Lo acaricié con el pulgar, sintiendo la frialdad del metal contra mi piel. Era el símbolo de todo lo que habían robado, no solo materialmente, sino también en términos de identidad y legado.
Ricardo había profanado la memoria de mi padre, y eso era algo que no podía perdonar. Decidí que mi primer paso sería una visita inesperada a la oficina. No para confrontarlos directamente, no aún, sino para observar, para recopilar más datos de primera mano, para calibrar el terreno. Necesitaba un pretexto creíble, algo que me permitiera acceder a sus archivos sin levantar sospechas inmediatas. La idea de fingir una última consulta, una supuesta necesidad de información para un proyecto personal, me pareció la más viable. Mientras caminaba por las calles que antes me habían sido familiares, me sentí como una extraña en mi propia vida. La ciudad, con su ritmo implacable, seguía su curso, pero para mí, todo había cambiado. La humillación y la traición me habían transformado, forjando una nueva versión de mí misma, una que no temía a la oscuridad ni a la confrontación. La imagen de Elena y Ricardo, congelada en esa fotografía antigua que guardaba, era un constante aguijón. Sus sonrisas falsas, sus ojos vacíos de empatía, eran el motor de mi venganza. El antiguo reloj de bolsillo de plata, que había sacado del bolso en el café, ahora reposaba sobre un trozo de madera podrida. Su brillo apagado era un mudo testigo de la historia que contenía, una historia que Ricardo había pervertido. Pensé en mi padre, en la inocencia con la que debió haber usado este reloj, ajeno a que algún día sería un trofeo en manos de un ladrón de identidades. La rabia, que había empezado a calmarse, volvió a avivarse, pero esta vez era una furia fría y calculada. No era la rabia impulsiva de quien ha sido traicionado, sino la furia implacable de quien ha descubierto una verdad terrible y se dispone a desenterrarla por completo. Pasé horas revisando los papeles, mi mente trabajando a toda velocidad para conectar los puntos, para construir el caso irrefutable contra ellos. Cada documento era una pieza del rompecabezas, cada nombre una pista. Me di cuenta de que esto iba mucho más allá de mi propio perjuicio. Habían estafado a muchos, habían destruido vidas con la misma facilidad con la que respiraban. La magnitud de su engaño era abrumadora, pero también me daba una fuerza renovada. No estaba luchando solo por mí, estaba luchando por todos aquellos que habían sido silenciados por su codicia. El cansancio empezaba a hacer mella, pero la adrenalina me mantenía alerta. La noche avanzaba y el frío del almacén se filtraba hasta mis huesos. Sin embargo, en medio de esa desolación, sentí una extraña sensación de propósito. Había encontrado mi campo de batalla, y estaba armada con la verdad. El siguiente paso era crucial. Necesitaba más pruebas, pruebas que no pudieran ser negadas ni falsificadas. Y para eso, debía volver a acercarme a ellos, infiltrarme de nuevo en su mundo de mentiras, pero esta vez, con un plan. La suerte, esa que me había sido esquiva durante tanto tiempo, sentía que empezaba a cambiar de bando. Con la primera luz del alba asomando tímidamente por las grietas del tejado, recogí los documentos. El peso del reloj en mi bolsillo era un recordatorio constante de mi misión. Sabía que el camino sería peligroso, que Ricardo y Elena no se rendirían fácilmente. Pero la humillación que había sufrido, la profanación de la memoria de mi padre, eran un combustible que no se extinguía. Estaba lista para jugar su juego, pero con mis propias reglas. El frío del amanecer se colaba por las rendijas del viejo almacén, un recordatorio tangible de las últimas horas. Había pasado la noche desgranando la maraña de engaños, cada documento una pieza más en el tablero de ajedrez que Ricardo y Elena habían orquestado. La primera luz, tímida y grisácea, me encontró con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero con una claridad mental que no sentía desde hacía años. La furia, que antes me consumía, se había transformado en una determinación férrea. Ya no era solo una víctima buscando justicia personal, era la depositaria de una verdad que debía ser expuesta. Mi siguiente movimiento era delicado, casi un acto de contorsionismo emocional. Necesitaba volver a su mundo, al epicentro de la falsedad, pero esta vez, no como la empleada sumisa, sino como una amenaza latente, armada con el conocimiento que ellos creían enterrado. La idea de acercarme a ellos me revolvía el estómago, pero la imagen de mi padre, y la profanación de su legado, me impulsaba hacia adelante. Con la discreción aprendida en los años de calle, me deslicé fuera del almacén. La ciudad despertaba lentamente, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. Cada paso era un cálculo, cada sombra un posible escondite. Mi mente trabajaba a toda máquina, trazando un plan que me permitirá acceder a información más sensible, a pruebas irrefutables que cerraran el círculo. Pensé en la posibilidad de contactar a alguien de confianza, pero la paranoia, esa vieja amiga, me susurraba al oído que no podía arriesgarme. La soledad era mi aliada, mi escudo.
El peso del antiguo reloj de bolsillo de plata en mi bolsillo era un ancla, un recordatorio constante de mi propósito. Lo acaricié con el pulgar, sintiendo la frialdad del metal contra mi piel. Era el símbolo de todo lo que habían robado, no solo materialmente, sino también en términos de identidad y legado. Ricardo había profanado la memoria de mi padre, y eso era algo que no podía perdonar. Decidí que mi primer paso sería una visita inesperada a la oficina. No para confrontarlos directamente, no aún, sino para observar, para recopilar más datos de primera mano, para calibrar el terreno. Necesitaba un pretexto creíble, algo que me permitirá acceder a sus archivos sin levantar sospechas inmediatas. La idea de fingir una última consulta, una supuesta necesidad de información para un proyecto personal, me pareció la más viable. Mientras caminaba por las calles que antes me habían sido familiares, me sentí como una extraña en mi propia vida. La ciudad, con su ritmo implacable, seguía su curso, pero para mí, todo había cambiado. La humillación y la traición me habían transformado, forjando una nueva versión de mí misma, una que no temía a la oscuridad ni a la confrontación. La imagen de Elena y Ricardo, congelada en esa fotografía antigua que guardaba, era un constante aguijón. Sus sonrisas falsas, sus ojos vacíos de empatía, eran el motor de mi venganza. Algo sobre las cuentas del último trimestre. Mencionaste que había detalles que debíamos revisar para la expansión. Respondí, mi voz manteniéndose firme, un hilo de acero en la quietud tensa. Mis dedos rozaron el borde de un expediente grueso, etiquetado con una fecha que coincidía con la época de la muerte de mi padre. Mi corazón latió con fuerza contra mis costillas. Con un movimiento calculado, fingí un tropiezo leve, haciendo que el expediente cayera al suelo. Ricardo suspiró, pero antes de que pudiera reaccionar, me agaché para recogerlo. Fue un instante, un parpadeo, pero suficiente. Mis ojos captaron un número de cuenta, una transferencia sospechosa, un nombre que no debería estar allí. Era una pequeña grieta en la armadura, pero era todo lo que necesitaba. Disculpa, musité, volviendo a colocar el expediente en su lugar, con una torpeza fingida. Elena me observó con atención, su mirada penetrante intentando descifrar mi comportamiento. Sentí el peso del antiguo reloj de bolsillo de plata en mi bolso, un recordatorio constante de mi propósito. Cada segundo que pasaba allí era un riesgo, pero también una oportunidad. Necesitaba más. Necesitaba la prueba definitiva. Creo que tengo todo lo que necesito, dije, levantándome. Mi voz sonaba más segura de lo que me sentía. Ricardo asintió, ya impaciente por deshacerse de mí. Bien. Asegúrate de que no haya más interrupciones. Salí del despacho, el sonido de la puerta al cerrarse resonando en mis oídos como un veredicto. De vuelta en la recepción, me detuve un momento. La recepción era un lugar que antes me resultaba familiar, un espacio donde había pasado incontables horas esperando, sirviendo. Ahora, era un punto de partida. Mis pensamientos volaron hacia el siguiente paso. Necesitaba examinar esa información en detalle, lejos de sus miradas vigilantes. La idea de volver a aquel viejo almacén cruzó mi mente, pero era demasiado arriesgado. Necesitaba un lugar seguro, un santuario temporal para desentrañar los secretos que acababa de desenterrar. Mientras salía del edificio, la luz del sol me pareció cegadora. La ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a la tormenta que se había desatado en mi interior. Había conseguido la primera pieza del rompecabezas, una migaja de verdad en medio de un océano de mentiras. La imagen de mi padre, su legado mancillado, se proyectaba en mi mente con una claridad desgarradora. No podía detenerme ahora. El camino era arduo, pero la determinación que ardía en mi pecho era más fuerte que cualquier miedo. Cada paso me acercaba a la verdad, a la justicia que me habían arrebatado. La humillación de mi pasado se estaba transformando en la fuerza para mi futuro. El aire fresco de la tarde me recibió al salir del edificio, un alivio bienvenido después de la tensión sofocante del despacho de Ricardo. La luz del sol, ahora teñida de tonos dorados por el atardecer, acariciaba las fachadas de los edificios, pero mi mente estaba lejos de la belleza efímera del paisaje urbano. La imagen del número de cuenta y el nombre sospechoso grabado a fuego en mi memoria, una pequeña grieta en la fachada de impunidad de Ricardo y Elena. Sabía que no podía volver a mi antiguo refugio, el almacén. Era demasiado obvio, demasiado fácil de rastrear. Necesitaba un lugar neutral, un espacio donde pudiera examinar la información sin el peso de la vigilancia. La idea de un café tranquilo, con su anonimato inherente, comenzó a tomar forma en mi mente. No uno de esos lugares ostentosos y concurridos, sino una cafetería discreta,
de esas que pasan desapercibidas en las calles secundarias. Un lugar donde la gente va a leer, a pensar, a perderse en sus propios mundos, sin prestar atención a los demás. Me dirigí hacia el Distrito Viejo, un laberinto de calles empedradas y edificios con historia, donde la modernidad aún no había borrado por completo el encanto del pasado. Mientras caminaba, sentí el familiar peso del antiguo reloj de bolsillo de plata en mi bolso. Lo saqué con cuidado, admirando su intrincado grabado. Era un ancla en medio de la vorágine de emociones, un recordatorio de la persona que era antes de que la avaricia y la traición me despojaran de todo. Su tic-tac constante era un murmullo de esperanza, una promesa de que la verdad, como el tiempo, siempre encuentra su camino. Algo sobre las cuentas del último trimestre. Mencionaste que había detalles que debíamos revisar para la expansión. Respondí, mi voz manteniéndose firme, un hilo de acero en la quietud tensa. Mis dedos rozaron el borde de un expediente grueso, etiquetado con una fecha que coincidía con la época de la muerte de mi padre. Mi corazón latió con fuerza contra mis costillas. Con un movimiento calculado, fingí un tropiezo leve, haciendo que el expediente cayera al suelo. Ricardo suspiró, pero antes de que pudiera reaccionar, me agaché para recogerlo. Fue un instante, un parpadeo, pero suficiente. Mis ojos captaron un número de cuenta, una transferencia sospechosa, un nombre que no debería estar allí. Era una pequeña grieta en la armadura, pero era todo lo que necesitaba. Disculpa, musité, volviendo a colocar el expediente en su lugar, con una torpeza fingida. Elena me observó con atención, su mirada penetrante intentando descifrar mi comportamiento. Sentí el peso del antiguo reloj de bolsillo de plata en mi bolso, un recordatorio constante de mi propósito. Cada segundo que pasaba allí era un riesgo, pero también una oportunidad. Necesitaba más. Necesitaba la prueba definitiva. Creo que tengo todo lo que necesito, dije, levantándome. Mi voz sonaba más segura de lo que me sentía. Ricardo asintió, ya impaciente por deshacerse de mí. Bien. Asegúrate de que no haya más interrupciones. Salí del despacho, el sonido de la puerta al cerrarse resonando en mis oídos como un veredicto. De vuelta en la recepción, me detuve un momento. La recepción era un lugar que antes me resultaba familiar, un espacio donde había pasado incontables horas esperando, sirviendo. Ahora, era un punto de partida. Mis pensamientos volaron hacia el siguiente paso. Necesitaba examinar esa información en detalle, lejos de sus miradas vigilantes. La idea de volver a aquel viejo almacén cruzó mi mente, pero era demasiado arriesgado. Necesitaba un lugar seguro, un santuario temporal para desentrañar los secretos que acababa de desenterrar. Mientras salía del edificio, la luz del sol me pareció cegadora. La ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a la tormenta que se había desatado en mi interior. Había conseguido la primera pieza del rompecabezas, una migaja de verdad en medio de un océano de mentiras. La imagen de mi padre, su legado mancillado, se proyectaba en mi mente con una claridad desgarradora. No podía detenerme ahora. El camino era arduo, pero la determinación que ardía en mi pecho era más fuerte que cualquier miedo. Cada paso me acercaba a la verdad, a la justicia que me habían arrebatado. La humillación de mi pasado se estaba transformando en la fuerza para mi futuro. El aire fresco de la tarde me recibió al salir del edificio, un alivio bienvenido después de la tensión sofocante del despacho de Ricardo. La luz del sol, ahora teñida de tonos dorados por el atardecer, acariciaba las fachadas de los edificios, pero mi mente estaba lejos de la belleza efímera del paisaje urbano. La imagen del número de cuenta y el nombre sospechoso grabado a fuego en mi memoria, una pequeña grieta en la fachada de impunidad de Ricardo y Elena. Sabía que no podía volver a mi antiguo refugio, el almacén. Era demasiado obvio, demasiado fácil de rastrear. Necesitaba un lugar neutral, un espacio donde pudiera examinar la información sin el peso de la vigilancia. La idea de un café tranquilo, con su anonimato inherente, comenzó a tomar forma en mi mente. No uno de esos lugares ostentosos y concurridos, sino una cafetería discreta, de esas que pasan desapercibidas en las calles secundarias. Un lugar donde la gente va a leer, a pensar, a perderse en sus propios mundos, sin prestar atención a los demás. Me dirigí hacia el Distrito Viejo, un laberinto de calles empedradas y edificios con historia, donde la modernidad aún no había borrado por completo el encanto del pasado. Mientras caminaba, sentí el familiar peso del antiguo reloj de bolsillo de plata en mi bolso. Lo saqué con cuidado, admirando su intrincado grabado. Era un ancla en medio de la vorágine de emociones, un recordatorio de la persona que era antes de que la avaricia y la traición me despojaran de todo.
Su tic-tac constante era un murmullo de esperanza, una promesa de que la verdad, como el tiempo, siempre encuentra su camino. Los informes se acumulaban, cada uno revelando una nueva capa de corrupción, un nuevo acto de deshonestidad. Descubrí cómo habían desviado fondos, cómo habían falsificado documentos y cómo, en el proceso, habían arruinado la reputación de mi padre. La fotografía antigua de Elena y Ricardo, colgada en mi nuevo y modesto apartamento, se convirtió en un recordatorio constante de mi propósito. Ya no era una víctima indefensa, era una fuerza a tener en cuenta. La calma aparente que había mostrado en el despacho de Ricardo no era debilidad, sino la estrategia de un depredador esperando el momento oportuno. Finalmente, llegó el día. El día en que la verdad saldría a la luz, el día en que Ricardo y Elena enfrentarían las consecuencias de sus actos. La sala del tribunal estaba llena de expectación. Los abogados presentaron las pruebas de manera impecable. Cada documento, cada testimonio, cada evidencia forense, todo apuntaba a su culpabilidad. Vi el pánico en sus ojos cuando se dieron cuenta de que su elaborado engaño se desmoronaba ante sus propios ojos. La sentencia fue rápida y contundente. Ricardo y Elena fueron declarados culpables de fraude, malversación de fondos y conspiración. La noticia resonó en todos los medios, limpiando el nombre de mi padre y exponiendo la verdadera naturaleza de quienes lo habían traicionado. Al salir del tribunal, el sol brillaba con una intensidad renovada. El aire fresco de la mañana me llenó los pulmones, un bálsamo para el alma. Ya no era la mujer humillada y en la calle. Había recuperado mi vida, mi dignidad y, lo más importante, la justicia para mi padre. El antiguo reloj de bolsillo de plata, que llevaba siempre conmigo, marcaba el paso del tiempo, un recordatorio de mi viaje, de mi lucha y de mi victoria. La vida me había arrebatado todo, pero también me había dado la fuerza para recuperarlo todo y más. La lotería no fue solo dinero, fue la herramienta que me permitió reescribir mi destino y demostrar que, incluso desde la más profunda adversidad, la resiliencia y la verdad siempre prevalecen. Eso es todo. Si te gustó este vídeo, compártelo con tus amigos y deja tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más vídeos como este. Deja tu comentario diciendo qué te pareció el vídeo y qué te gustaría ver en los próximos vídeos. Recuerda que tenemos otros vídeos de este estilo que te gustará ver, solo entra a nuestro canal que te garantizo que te gustará. Hasta el próximo vídeo.